Muy buenas noches, amigos de la nave de papel. Como cada lunes estamos aquí en este vuelo, en este viaje acerca de la imaginación. Y esta noche estamos entre leyendas, entre casonas, entre pláticas de caminos, veredas viejas. Y todo eso nos va a permitir adentrarnos, conocernos cuando nos acerquemos a la tierra de apariciones. Esta noche está con nosotros desde Querétaro Ana Saavedra para hablar de tierra de apariciones. Al estilo de Juan Rulfo, Saavedra Villanueva nos entrega una serie de relatos de corte costumbrista que nos muestra el pensamiento colectivo cuando de misterio y cosas sobrenaturales se trata, porque en nuestro país y sobre todo en la literatura mexicana no existe el terror, existe el espanto, ese que nos pone la piel chinita, ese que nos hace sentir escalofrío, sudar frío, temblar, y entonces pensamos en presencias de ánimas, de abuelitas que están a la orilla del camino, esperando quien las regrese a su casa, y en fin, una serie de personajes que emanan de esos caminos, que podríamos decir caminos viejos, paredes de adobe, casonas que nos van a llenar de nostalgia en esta plática de un México que de pronto parece sepultarse bajo la idea de es que ya no tenemos tiempo porque todos trabajamos, es que ya no hay oportunidad de una reunión familiar y entre otras ideas que la industrialización de nuestro país de pronto ha ido sepultando, enterrando en algunas comunidades, en algunos lugares, pero que siguen vivos. Y bueno, es por eso que esta noche de lunes 29 de marzo, invitamos para viajar en este vuelo de la nave de papel y recorrer esos caminos entrañables de una voz que nos guíe, y esta vez es la voz que nos lleva por la tierra de apariciones, y es nada más y nada menos que Ana Saavedra Villanueva. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches Jesús. Pues aquí muy contenta de que ya tengas mi libro en tus manos, de que ya lo hayas leído y pues ya listísima para platicar sobre él. Así es, y bueno, este libro es muy interesante, de hecho, desde las primeras páginas, que es una invitación, tal y como lo encontramos cuando vamos o acudimos a casa de la abuelita, o vamos al rancho en casa de algún conocido, y sobre todo me llama mucho la atención esta parte cuando dice, pásele, se va a poner bueno, ya comenzó el don a hablar acerca de su juventud, que si esto, que si aquello, que si el otro, y de pronto lleva ya más de media hora contando anécdotas de recuerdos y precisamente recordando a los muertos, pero todos muertos de risa ya, ¿verdad? Porque se está comentando, se está alucinando, y creo que esta es parte de una tradición mexicana, la tradición oral, sobre todo en la cuestión del relato. Pero primero, para todos los que nos acompañan en la nave de papel, les invitamos a que nos pongan allí los comentarios en este Facebook, nos digan desde dónde nos están viendo, las preguntas para Ana Saavedra, los saludos, las felicitaciones. Pero para comenzar, primero le vamos a preguntar a Ana Saavedra que nos platique primero acerca, bueno, sabemos que hace poco ganó un premio, y bueno, que nos empiece a platicar esta parte que tiene que ver con su carrera como escritora. Ana Saavedra nos acompaña de Querétaro, aunque como bien aquí lo dice el libro, es nacida en el estado de Jalisco, y que nos platique un poquito de quién es Ana Saavedra para que todos la vayamos conociendo y empezar a conocer esta tierra de apariciones. Pues muchísimas gracias Jesús. La verdad es que a mí me ha gustado crear historias desde pequeña, aunque te voy a ser franca, no escribía como tal. Empecé a escribir de manera, digamos, formal hace unos 9 años, y podría decirse que fue de una manera casual, porque a mí me encanta leer, sobre todo me gustaba mucho leer a los clásicos. Entonces, leyendo yo a los clásicos, a pesar de que yo tenía mis ideas para escribir, pues ya sentía que ya todo estaba dicho, ¿no? Como con estos grandes pensadores, y después me veía yo como, ¿cómo voy a decir algo más? Mejor me dedico
a leer a todos los clásicos, que me faltaría vida, ¿no? Pero empecé a leer escritores independientes hace unos 9 años, empecé a conocerlos, me empecé a dar cuenta que todavía había muchas cosas por contar, que todavía podíamos atrevernos a decir cosas nuevas. Me sorprendió mucho leer a escritores independientes, la verdad es que no los había leído hasta hace unos 9 años, y uno de ellos, precisamente uno que ahora ya es un gran amigo, en una ocasión, un español, me preguntó sobre el Día de Muertos, me preguntó qué era esto del Día de Muertos. Esto es hace unos 9 años que no existía la película esta en la que ya todo el mundo se encargó de mundialmente explicar de qué se trataba. Y a mí se me ocurrió la manera de hacer las cosas como más divertidas, en vez de contarle o tratar de explicarle, escribir un cuento sobre que explica el Día de Muertos, que se llama Aromas en la Oscuridad. Entonces, cuando terminé de escribir el cuento, se lo doy a leer, obviamente, y le gustó mucho, y él me animó a que lo subiera a Amazon en ese momento. Lo subí de manera gratuita, y para sorpresa de los dos, yo creo, el cuento en un día, el otro día ya estaba en número 1 de terror, entonces, en España. Entonces, digo, es un cuento muy pequeño, entonces estuvo 1 o 2 semanas, lo bajé por lo mismo, no me parecía que fuera sostenible tener un cuento tan pequeño más tiempo, pero me mostró que era posible y que valía la pena escribir, ¿no? Escribir cosas contemporáneas. Eso por un lado, y así poquito a poquito comencé a animarme a escribir, a mandarlos a algunos concursos. A los primeros concursos que mandé cuentos fueron unos cuentos infantiles, a un concurso que se llamaba, ya no existe, se llamaba Cuentos de Mamá, y 2 años consecutivos gané uno de sus premios, y así poquito a poquito pues se va construyendo como la confianza de poder decir cada vez más cosas, cada vez más complejas, y yo creo que ese fue el camino que me puso aquí, y que la verdad ha hecho que me sienta muy satisfecha, ¿no? Eso es una satisfacción muy grande, tú lo sabes también como escritor, no nada más escribir, sino luego tener la retroalimentación de quienes nos leen, ¿no? Así es, y bueno, por lo que hemos sabido de ti, es muy interesante el trabajo que haces. Tú haces mención de esta película Coco, ¿no? Que de pronto pareciera que es la ley del Día de Muertos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a mí, no sé si alguna vez has visto esa película del Escapulario, que para mí es maravillosa y es como escuchar una narrativa de unos abuelos y convertida en película, ¿no? Pero bueno, a veces por las trascendencias de las productoras, pues hacen que a lo mejor la referencia primordial del Día de Muertos, que desde mi punto de vista es una de las fiestas, y no es que la fiesta más importante en cuanto a identidad. Yo siempre he dicho que los mexicanos cargamos a nuestros muertos en los hombros, y que por eso me llamo como mi abuelo, y mis hijos se llaman como mi papá, y con toda seguridad mis nietos se llamarán como yo, ¿verdad? Porque es una cadena, porque no dejamos morir a la esencia de la persona, la mantenemos viva a través de conservar el nombre o de conservar un parecido, ¿no? Y bueno, en este sentido, para todos los que nos están viendo, el día de hoy estamos platicando con Ana Saavedra Villanueva, quien nos va a hablar precisamente de su libro que se llama Tierra de Apariciones. Ana, platícanos, ¿qué cosa es Tierra de Apariciones? Bueno, este proyecto de Tierra de Apariciones son 31 relatos que me llevaron 3 años de mi vida a concluir el proyecto. Yo soy de Jalisco, yo nací en Guadalajara, aunque toda mi vida viví en el Estado de México, en Ciudad de México, pero mi familia toda está allá en Jalisco. Entonces yo crecí entre historias de apariciones. Y es algo magnífico, es algo que es como acabas de decirlo tú, ¿no? También parte de mi legado familiar, además de mi nombre, que mi nombre es de mi abuelita, y tengo muchísimas primas con el mismo nombre, Ana, y así seguramente, como dices, seguirá en la tradición el nombre de Ana. Pues esta manera de vivir
entre historias de apariciones fue lo que alimentó mi imaginación desde niña. Y como bien decías hace rato, a veces pareciera que la tecnología, que el mundo moderno ya dejó de lado esas cosas de los fantasmas, pero yo te he de ser franca, yo en mi familia y en Jalisco y en muchos lugares, en los pueblos, siguen estando presentes los fantasmas, ¿no? Los fantasmas siguen allí. A mí me parece fabuloso que si voy o si hablo con alguna de las tías, me cuentan anécdotas de ayer, de hoy, no de hace años, ¿no? Cosas que siguen pasando, y además con este convencimiento de que es real, no es como una invención, no es como en otras culturas para espantar a los niños, no, aquí está la tradición y la cultura de que las presencias siguen entre nosotros, ¿no? Por varias razones. Entonces, por ejemplo, el primer año, más bien cuando ya me quise poner, después de todos estos pequeños concursos y ejercicios que hacía, a escribir algo más formal, fue que decidí que iba a ser mi primer ejercicio ya más grande, este libro de Tierra de Apariciones, y estuve todo un primer año releyendo y leyendo todos los cuentos, la tradición de cuentos que hay sobre este tema, que también, como mencionas, aquí en nuestro país y en Latinoamérica es muy vasto, y sobre todo, bueno, para tener este conocimiento fresco y no tratar de copiar o mal copiar a algunos de ellos, ¿no? Que se notara ese, al menos el esfuerzo de hacer algo diferente por un lado. Eso fue todo un año que me llevó a investigar, leer. El segundo año fue ya de ponerme a escribir los relatos, y desde luego algo que pasó muy curioso y que te comento es que yo toda mi vida, cuando me contaban a mí historias en mi familia, yo tenía la idea de que eran muchísimas historias, y cuando me puse a hacer el proyecto las empecé a numerar, a enlistar, y me sorprendió muchísimo que no eran tantas, no eran así como yo me imaginaba, que eran cientos y cientos de historias. Había muchas que eran muy parecidas, que casi quedaban donde mismo, ¿no? Y entonces ahí fue donde también tuve que poner parte de lo literario, del esfuerzo literario, de no nada más quedarme con eso, sino ya ampliar a más. Y además pasa algo muy curioso con las historias de fantasmas, de apariciones que nos cuentan, que son muy rápidas, son como momentos. Las apariciones no se están ahí a contarnos, digo, cuando le pasa a alguien, llega y te cuenta su anécdota, es algo muy sencillo. Iba yo caminando y me encontré a un espectro, un fantasma en el pasillo, y pues corrí, o no sé, y de eso, bueno, ya después venía el trabajo de hacerlo todo un cuento, ponerle una narrativa. De generar generar sí, la historia, ¿verdad? Porque en esa parte que mencionas, te interrumpo un poquito para abrir un paréntesis. Algo de lo muy rico que tiene nuestro país, por ejemplo, ¿no? Donde quiera hay una llorona, pero no en todas partes es la misma llorona. En una se llama la taconuda, en unas aparece con cara de caballo, en otras con cara de perro, en unas aparece por el río, en otras por la plaza, en otras aparece vestida de blanco. Y como bien lo menciona, son relatos muy efímeros, muy breves, pero que enriquecen mucho, y precisamente esa parte de la ubicación, de ponerlos en una plaza, de ponerlos en un río, le va generando identidad y mote de leyenda muy específica de un lugar, ¿no? Y esa cuestión yo creo que es la parte complicada a la que te refieres, porque de pronto pareciera que son muchas historias, pero cuando las escribes, pues las escribes en 10, 15 renglones, y dices, ¿y ahora qué, no? O sea, con 10, 15 renglones, pues ¿qué pasa? Entonces aquí yo te pregunto, en Tierra de Apariciones, aparte de esas pláticas, digo, y esto es lo que tiene, y se me queda muy, muy grabado con Juan Rulfo, ¿no? Cuando le preguntan que de dónde es, que por qué ya no escribe, y dices que ya se murieron las personas que me contaban las historias. Y yo aquí te pregunto a ti, ¿qué tanto, bueno, tú no los mencionas, ¿no? Que primero empezaste a platicar y demás, pero ¿qué tanto trabajo más tiene en la cuestión literaria? En la parte de la dificultad para hacer que encaje la historia precisamente con lo que te han contado y que es mínimo, y para que no pareciera que te la estás inventando, sino como tú bien lo dices, ¿no? La parte de leyenda que en apariencia es una cuestión real,
pues qué tanto pareciera que no se desvincula lo que tú estás generando, creando como historia, con lo que la imaginación popular, vamos a decirle así, menciona sobre estas leyendas. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Yo acabé con muchos esquemas y muchas tablas de todo lo que estuve haciendo porque, por ejemplo, las simples frases, los simples nombres, los simples lugares, como decías. Entonces yo acabé con una tabla de lugares, una tabla de nombres antiguos, una tabla de presencias para que no fueran todas mujeres o todas ancianas o todas niñas, una tabla de sentimientos, o sea, qué venía la presencia. Y inclusive tuve también una ronda de hablar con mis familiares, con mis familiares, sobre todo los más grandes, con un tío, mi tío mayor, que parece entonces ya pasaba de 90 años, y preguntarle, oye, a ver, ¿qué te acuerdas? Cuéntame. Y de empezar a buscar inclusive nombres de personas. Oye, ¿cómo se llamaba la señora a la que se le apareció fulanito? Y de tener que brincar así entre la bisabuela, no sé quién, para ver quién se acordaba de esos nombres tan lejanos, ¿no? Y sí, esa es una línea muy delicada, pero yo creo que es también la que le da, pues que sea relatos genuinos, tratar de hacerlos lo más genuinos posibles, eso de respetar la anécdota y agregarle nada más las cosas accesorias, ¿no? Como dices, la ubicación, de hecho, el nombre de Tierra de Aparición, lo único que tuve en claro, no sabía yo cuando los estaba escribiendo cómo se iba a llamar, y me gustó, después de mucho tiempo de pensar y de darle vueltas a muchos de ellos, este nombre, porque no te ubica en un lugar específico y sin embargo hace que se hermane de entrada en todo el país. En todo el país podemos identificarnos. Como en ningún relato, si te fijas, menciono de dónde estoy hablando. Me han comentado pues que a veces gente del sur que los siente como de ellos, o gente de Ecuador inclusive, que me dice, es que esta leyenda yo la he oído en mi país y que para mí eso era desconocido, ¿no? Entonces, por eso se llama así Tierra de Apariciones, porque creo que todos los latinos, aquí la gente que estamos en América del Sur, podemos identificarnos con estas leyendas, con estas figuras, con estas presencias. Todos tenemos bueno, yo quiero creer que todos esperemos que las nuevas generaciones todavía tengan estas anécdotas y esta cercanía de que en la casa de fulanito se oyen monedas en la noche, o de que la presencia en la curva fulana de la carretera. Creo que es algo, nos define mucho como nuestra identidad cultural, ¿no? Sí, es como parte de un pensamiento colectivo general, ¿no? De hecho, bueno, ahorita allá incluyes países de Centro y Suramérica, ¿no? Pero cuando yo estaba leyendo Tierra de Apariciones, yo podría decir, ¿no? México es tierra de apariciones desde esa manera, y ahorita tú lo haces un poco más amplio, ¿no? No solamente México, sino incluso Latinoamérica, porque a final de cuentas estamos hermanados, fuimos conquistados pues por los mismos, es decir, por los españoles, y muchas de estas leyendas se fueron gestando desde entonces. Y bueno, déjate leo unos saludos que ya te están mandando aquí para seguir dando paso y seguirlos invitando a que nos saluden, a que nos digan desde dónde nos están viendo esta noche, y si tienen alguna pregunta para Ana Saavedra, como creadora, como escritora. Las últimas naves de papel, pues hemos tenido invitadas y hemos hablado mucho sobre la participación de la mujer en el arte, en la cultura. Y bueno, pues hoy en día tenemos a esta escritora que bueno, créanme que últimamente yo veo y está ganando premios y está por aquí y está por allá. Y de verdad es un placer tenerla esta noche en esta nave de papel que como cada lunes pues tratamos de tener diversos invitados para acercarnos precisamente a la creación e incentivar a más niños, a más jóvenes y también a personas adultas que se acerquen, que se animen a crear. Lupita Roque de Tierra Blanca manda saludos. Hilda García, saludos. Anita. Diana Rubio dice, saludos Jesús para ti y para tu invitada Ana Saavedra. Gracias por compartir la experiencia de iniciarse en este mundo maravilloso de la escritura.
Aida Sarasúa dice, felicidades Jesús y Ana. Leslie Costello, bueno, nada más puso corazones allí. Felicidades Ana, después agrega. Y Teresa Vallejo, también es una artista plástica, una pintora que ya estuvo también aquí en la nave de papel. Dice, el título del libro de Ana me invita a leerlo. Norma dice, qué interesante, felicidades Ana Saavedra. Iván Correa Martínez desde San Juan del Río dice, saludos y abrazos a los dos y a toda tu audiencia, amigos. Saludos para Iván Correa, que nos está viendo desde San Juan del Río, y lo seguimos invitando para hablar de esta tierra de apariciones. A mí, Ana, yo cuando leo tu libro, a mí me encanta porque encuentro esas historias que, como tú bien dices, he escuchado desde niño, y obviamente pues las encuentro convertidas en un relato, ¿no? Que tú le vas dando forma de manera literaria, pero que a final de cuentas existe, como, bueno, en este caso tú aquí hay un cuento donde nos hablas de una señora, una viejita que espera el taxi y la regresa. Yo se lo he oído con una muchacha, pero bueno, son como las variantes, vamos a decir, que tienen que ver con los lugares y qué es lo que lo va haciendo muy particular de un lugar, ¿no? Me encanta, por ejemplo, cuando hablas de las ánimas, el estilo que haces es como estar escuchando al abuelito, es como estar escuchando, bueno, yo recuerdo mucho las pláticas en los almuerzos en mi casa cuando yo era niño, cuando de pronto sacaban un tema de estos, ¿no? Y entonces así parece que voy escuchando esa voz. Yo te preguntaría ahora, Ana, para que nos compartas con todos los que nos están viendo y que están interesados en saber de este proceso creativo, ¿qué tan importante fue para Ana Saavedra el empezar a escuchar a las personas adultas, el platicar con ellas? Y también en este sentido, ¿qué tanta dificultad fue, por ejemplo, seleccionar el relato en su máximo, o cómo decirlo, como en la parte pura? Porque bueno, el hablar, por ejemplo, de pronto con personas adultas, te empiezan a contar y si les demuestras tiempo, te mezclan temas y temas y temas y anécdotas y relatos que de pronto, si uno no tiene, vamos a decir, como cierto cuidado, cierta técnica, de pronto se pierde uno en el relato y pudiera uno incluso llegar a perder la historia. ¿Qué tan complejo fue para Ana Saavedra esta compilación de relatos al momento de escucharlos? Y esto es para todos aquellos que se interesan también en recuperar, en recopilar leyendas y relatos de los lugares de donde son. Bueno, lo primero es que creo que es fundamental ir y escucharlos, ¿no? Porque una cosa es lo que uno recuerde que le contaron de niño o inclusive de adulto, y otra cosa es volver a la fuente primaria, digamos, y que te lo vuelvan a contar. Claro que, como bien dices, para la gente ya más grande, pues a veces ya no se acuerdan bien del relato, ya no se acuerdan bien de los nombres o los empiezan a confundir. Entonces yo tenía, como te digo, tenía una lista como de situaciones, una lista de apariciones, una lista de personas, y llegó un momento en el que tuve que tratar de, viéndolas todas juntas, de ver cuál encajaba mejor con cuál y con qué propósito, ¿no? Cuál de manera natural, por ejemplo, por decir una cosa a manera de ejemplo, cuál podría de estas presencias querer regresar por alguna venganza, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas que me habían contado podía ser su motivación la venganza? Y luego, ¿en qué lugar podría funcionar mejor esta venganza? Y así empezar a, de hecho, mis listas que te menciono, las empezaba a tachar, me encantaba ya está, o sea, como mis 3 columnas o 4 columnas, ya no recuerdo, empezar a tachar cuáles se iban ya cumpliendo, y desde luego últimas, más complicadas hasta el final, porque eran las que necesitaban más trabajo de manera literaria, ya creativa, ya ahora sí que de la cosecha de uno como escritor, y para ponerse ahí a darle forma. Había unas que estaban hechas solitas, como bien dices, la del taxista, todo el mundo hemos escuchado historias de taxistas, creo que ha de ser la más común que se cuentan en este país, ¿no? Y le cambian una cosa por otra. Entonces esas, por ejemplo, son más sencillas de abordar. Hay otras que les falta todavía como más trabajo, todavía estaba más amplio su panorama hacia dónde se podía ir la historia. Y sí, fíjate que hace rato, nada más te cierro la pregunta de hace rato,
que decías que yo ampliaba esta tierra de apariciones no solo al país, sino a otros países de América Latina. En realidad no lo hago porque a mí se me ocurra, me pareció eso más curioso. Tengo un amigo de Ecuador y cuando él lo leyó fue el que me dijo, es que muchas de tus historias se cuentan acá. Yo le escribí pensando en México, pues, pero pasó con gente de América Latina que también las identificaban, que también tenían alguna figura, si bien no le llamaban así, le llamaban de otro modo, pero ya lo habían oído. Entonces, esta manera de cómo se hermana todo el continente, pues me parece también fabulosa y una cosa que también me gustaría comentar porque quedó en una de las preguntas anteriores que me hiciste, fue el inicio del libro. El libro primero lo escribí con puros relatos aislados, como tú ya sabes, para los que no lo conozcan, pues son relatos que no tienen relación entre sí, pero al terminar de escribirlo, quería yo darle una unidad a todo el libro y estuve pensando cómo iba a ser eso, ahora que no tenían una unidad, cómo iba a lograrlo. Y justamente estaba yo en eso cuando recibe una llamada, creo mi papá, le estaban avisando que mi tía abuela había cumplido 2 años de fallecimiento, pues que iba a hacer su misa y no sé qué. Entonces, cuando escuché eso, en el momento en que yo estaba dándole vueltas a cómo inicio este libro, fue justo que me llegó así, diríamos que a la inspiración que me la mandó mi tía abuela, directamente para iniciarlo así, porque el libro inicia, como bien decías, que acaba están festejando un aniversario luctuoso, pásense, ya fue la misa, entonces véngase a comer, como se acostumbra en los pueblos, y desde luego, como ya todos los que somos de esa tradición rural, pues empiezan las historias, y independientemente de cómo comienzan las historias, siempre acaban hablando sobre apariciones, sobre fantasmas, sobre todo en esas partes todavía más alejadas de las grandes ciudades, ¿no? Que me parece fabuloso y fue por lo que también quise rescatarlas. Así es, a mí me gustó mucho la entrada, la primera es un abrir la puerta, o sea, así te lo digo yo, desde esa forma lo veo, es completamente una invitación a pasar a hacer un recorrido de recuerdos y también todo tu libro en lo personal me hace recordar y me lleva a paseo tal como lo dije, ¿no? Un paseo por paredes viejas donde de pronto en las grietas quizá existan algunas frases ahí guardadas. Bueno, tú sabes también algunas de las cosas que he escrito, bueno, han nacido precisamente de lo que se escucha en los velorios, ¿no? Y me hizo recordar, por ejemplo, esas situaciones, ¿no? Como el de pronto estar en un espacio donde pareciera que tendríamos que estar muy serios, muy acatados, pues de pronto la gente empieza a contar cosas que incluso generan hasta risa, ¿no? Porque están contando anécdotas, están contando recuerdos, pero tal como en una frase que alguna vez lo puse, ¿no? Donde decía, yo no me acerco al muerto para no soñarlo, prefiero recordarlo vivo, ¿no? Y esto haciendo la emoción de que está el muerto tendido ahí en su cajón y alguien se reniega porque prefiere recordarlo riéndose para poderse reír, ¿no? Prefiere recordarlo jugando, platicando o en la actividad que coincidían para poder recordarlo y reírse, ¿no? Y no ver la cara dura o la cara que tenga ahí tendido, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me hizo este libro y también encuentro caminos viejos, yo decía, y sobre todo encuentro una casona, Ana. Yo encuentro una casona ahí que de manera recurrente aparece y también la figura de un tío que aparece de manera recurrente y antes de hacerte la siguiente pregunta respecto a esto, voy a leer los últimos comentarios porque ahí viene una pregunta que me parece interesante y después voy a retomar esta pregunta sobre la casona y el tío que tengo preparada. Dice, bueno, primero Henry Paredes, que él nos ve desde El Oro, Estado de México. Dice, buenas noches a todos y saludos. Norma dice, ¿cómo fue que le nació el interés por escribir sobre esos temas? Y Diana Rubio nos pregunta que cómo se puede comprar el libro de Tierra de Apariciones. Me gustaría, si nos ayudas con estas dos preguntas, de primero, ¿dónde se puede comprar el libro? Y después, ¿cómo fue que te nació el interés? Y después yo regreso con la pregunta que te tenía preparada.
Sí, claro que sí, Jesús. Bueno, el libro se puede conseguir conmigo directamente. En Facebook me encuentran así como Ana Saavedra Villanueva y de hecho está ahí la portada del libro en la foto y ahí mándenme un mensaje y conmigo se puede encontrar el libro directamente. El interés nació, bueno, como decía yo en un comienzo, porque yo crecí entre historias de fantasmas. De hecho, yo llegaba de niña a casa de mi abuelita, de mis abuelitos, y me preguntaba mi tía, por ejemplo, oye, ¿y dónde vas a dormir? Yo, pues con fulanita, ¿no? Con una prima. ¿Dónde sale la señora en la mecedora? No, pues no sé. Sí, ahí es donde se aparece una señora en la noche, pero no te preocupes, no se mueve, ella nada más está ahí en la mecedora moviéndose. Pero yo tenía 6 años, pues. Entonces, como que ya los niños no están acostumbrados a que les cuenten esas cosas o te regañarían sus papás si andas haciendo esas cosas, pero yo crecí así, entre ese miedo de que en la noche te dieran ganas de ir al baño, por ejemplo, porque no te quieres parar, pero para nada quieres salir de tu cama, o que despertados y no quieres ni abrir los ojos porque seguramente vas a poder ver ahí alguna presencia. Y fue también una manera de sacar todas estas imágenes de mi mente. Eso fue algo que yo no esperaba, pero que se dio de manera conjunta, conforme yo iba escribiendo. Tantas imágenes que tenía yo guardadas de tantos años dejaron de estar ahí, digamos, persiguiéndome en la mente, ¿no? Y que fue lo mismo con las ilustraciones, porque el libro tiene todo el libro una ilustración que también hice yo, y ese también fue un proceso hasta catártico, ilustrarlo. No tenía pensado ilustrarlo, acabé ilustrando todos los relatos, y fue también un proceso, pues, como muy liberador. No sé, yo acabé la verdad muy satisfecha con el resultado, y eso no era como pensado, eso fue además de lo que yo quería escribir, ¿no? Así es, y bueno, ahora sí voy, ¿no? Yo te decía que de manera recurrente encuentro una casona y encuentro un tío. Bueno, ¿qué tan real es que exista un tío o una imagen de un tío y una casona donde quizá de manera, no sé, a lo mejor voluntaria o tal vez hasta involuntaria, tú fuiste ubicando esos relatos ahí? Porque bueno, yo así lo alcanzo a visualizar, ¿no? De manera muy frecuente hay una casona y existe una voz de un tío. Digo, y que puede ser un tío de algún recuerdo porque te contó algo, no lo sé, ¿no? O quizás alguien que no era tu tío, pero que a lo mejor lo pudiste haber ubicado y darle como ese mote, ¿no? Sí, mira, bueno, casonas, mi familia, como les comento, es de Jalisco y específicamente de la Barca, Jalisco. Entonces, sí hay muchas casonas entre las que yo crecí, así como estas que describo, del patio central, de los cuartos alrededor, casi todas con pasillos largos que iban al patio trasero. O que también te conducían al baño, porque pues no es como ahora estamos acostumbrados a las casas, que el baño está muy cerca de las habitaciones, antes el baño estaba como más lejos. Entonces, no tengo en la mente una casona en específico, pero sí tengo varias. Es como una combinación de la casa de serían mis bisabuelos, que recuerdo de niña, pero de niña muy, muy chiquita. Una combinación de la casa de mi abuelo paterno, una combinación de las casas de unas tías. Son las que todas ellas, si pienso yo en estos relatos en mi niñez, inmediatamente me transporto a una casona que quizá acaba siendo como la mezcla de varias, ¿no? Y conforme a los tíos, sí hay muchas cosas de reales en los cuentos, y hay muchas cosas que son ficción, pero lo que más me gusta de todo es que quizá uno lo que piensa que es ficción es lo que es real, y lo que uno piensa que sí pasó realmente, eso es ficción. O sea, me encanta como ese poder. Obviamente muchas cosas no puse el nombre realmente de las personas que les pasaba o que me lo contaban. Otras sí, pero porque ya el tiempo ya están tan lejanas en el tiempo que ya no, digamos, no afectamos en su, pues en nada de su historia, ¿no? Por eso también el libro, sí, como te diste cuenta, lo dediqué a quienes, ay, déjame ver cómo le puse, porque si no te lo voy a decir mal,
a los que se nos adelantaron, en paz descansen y que mi recuerdo no los ofenda, ¿no? Porque sí que también son frases muy, muy usuales, ¿no? Y que las retomas de cierta manera. Y esto, digo, no solamente es la cuestión del relato, sino incluso también frases muy tradicionales que se utilizan en ciertas situaciones, como puede ser un velorio, como puede ser una misa de aniversario, como puede ser cualquier reunión, ¿no? Donde se habla o se hace referencia a un difunto, ¿no? Siempre dicen, pues que mis palabras no lo ofendan, ¿no? Y que tú las vas retomando a lo largo de los relatos y que luego también estos relatos, pues muchos de ellos, aunque nos ubicas de manera muy actual, también hay relatos que nos mandan como a esa época postrevolucionaria, ¿no? Yo más o menos los ubico en la época del agrarismo, no sé, acabando de terminar la revolución, 1917, por ahí, la cuestión de la repartición de tierras a punto de comenzar lo que fue la guerra cristera o ya los primeros brotes. Y también eso hace imaginar, ¿no? Yo así lo veo, este libro, porque no solamente es la cuestión del relato, no solamente es la cuestión de las frases, sino también es hasta, vamos a decirlo, ¿no? Una cuestión histórica porque te ubica en un cierto espacio, en un cierto tiempo, y como bien lo mencionabas de las casonas, pues estas casonas que son precisamente típicas de la época revolucionaria, que eran el patio y los cuartos alrededor, pero también algunas de las historias están contadas más o menos en ese tenor, incluso hasta en las costumbres, ¿no? En este cuento que como no se me fue el nombre, pero de aquella muchacha que escribía las cartas, ¿no? Y que pensaba que era uno y resultó que era el otro, ¿no? Y que fue el que la fue a pedir, ¿no? Y esas costumbres que de pronto escuchas y que la gente grande te dice, hombre, pues es que a mí ni me dieron tiempo de escoger al novio, vinieron, me pidieron y cuando acordé ya estaba dada, ¿no? Y por ejemplo, estas cuestiones que quizá en muchos lugares en México siguen siendo vigentes, ¿no? Sobre todo para el sur, pero que también no lo muestras ahí. Y creo que tu libro tiene una riqueza en ese sentido, porque nos hace jugar mucho con la cuestión imaginación. De hecho, aquí Coco Rivera nos dice jugar con la imaginación gracias a las imágenes que se quedan en nuestra mente de lo que vimos en nuestra infancia, haciendo referencia a esto que estamos hablando. Y bueno, mira, yo quiero invitar a los que nos están viendo, igual que nos hagan preguntas, los saludos para Ana Saavedra. Y ahora yo quisiera que nos platicaras, aunque ya empezaste un poco, sobre las imágenes. Tú también las hiciste, Ana. A ver, platícanos un poco de estas ilustraciones, cómo fue ese proceso creativo, porque una cosa es generar la imagen literaria y después viene otra cuestión que es generar la imagen para poderla plasmar en un papel, ¿no? En este caso, bueno, aquí dice que son de carboncillo, entonces, bueno, para que nos platiques un poco de esto. Mientras voy a tratar de irlos poniendo aquí en pantalla, algunos de ellos, pero tú nos vas platicando de todo el proceso creativo en general. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, pues a mí me gusta dibujar, ahora sí que me gusta dibujar óleo, pastel, acrílico y carboncillo, pero carboncillo precisamente, la verdad es que yo tenía pensado que mi maestro de dibujo, nos diera, lo ilustrara él, ¿no? Pero la realidad fue que me dijo, ¿sabes qué? No, a él no le gustaban los temas de espantos y me dijo, no, yo no puedo, porque además eso es algo muy chistoso, hay gente que no le gustan para nada, ¿no? Y no se ponen ni se pondrían a leerlos. Entonces, este fue el caso de mi maestro. Y me dijo, pero yo te voy a enseñar para que tú los ilustres. Entonces, estuve un tiempo en clases específicamente de carboncillo, tomándolas ahí con él. Y después, pues ya la realidad es que yo pensaba ilustrar unas 5 o 10, no sé, o sea, que fuera como estos libros que está como salpicado, algunos sí, algunos no. Y empecé a ilustrar y después me comentaba mi marido, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Es que no, ya tienes que mejor ilústralos todos porque va a parecer que te dio flojera continuar, ¿no? Y ese fue el último año del proceso de este libro. El último año fue acabar todas las ilustraciones porque, bueno, también te comparto que estos son 31 relatos, pero tengo
54 relatos más, o sea que próximamente estaré publicando la segunda parte de Tierra de Apariciones, digamos, y todos están ilustrados. Entonces fue un año de ilustrar 50, de hacer 50 ilustraciones. De hecho, mira, aquí tengo uno de los originales, déjame ponerlo, nada más que no lo podía colgar en la pared. Este es del último cuento, que se llama Pan de Naranja, y todas son de este tamaño exactamente las ilustraciones, y luego, bueno, ya fue el proceso de hacerlas, sacarles la foto, y bueno, esas cosas de la tecnología. Acá tengo otro, no tengo aquí todos porque pues, son muchísimos. Este es otro que se llama Cartas, es un relato que se llama Cartas, y la verdad es que cuando comencé parecía una labor titánica ilustrar, porque además yo las ilustré las 50 y después hice la selección de cuáles eran los que iban a estar en este libro. Y yo me acuerdo mucho que cuando iba y empezaba y la gente me veía en las clases de pintura que todos estaban ya haciendo óleos y otras cosas, y yo en carboncillo, que digamos que es lo primero que aprendes, me veían todos raro, como, ¿por qué estás otra vez en carboncillo, no? No, es que voy a ilustrar mi libro. ¿Y cuánto vas a hacer? No, pues 50. Y la gente me veía como, pues está loca, quién se puede, vaya a acabar. Y ahí fui poco a poco. Y como bien dices, es muy diferente ilustrarlos, porque primero tiene uno que ver qué imagen es la que quiere que represente a ese relato, y es algo complicado. En uno de los relatos fue muy complicado porque la imagen que yo tenía mental no me animaba a dibujarla, porque a veces eran imágenes muy fuertes, como una de la chica esta, que el relato se llama No, y que es una chica de blanco con una mancha de sangre. Esa ilustración yo la dibujé, y me acuerdo que yo dibujaba en mi cuarto, y en la noche, cuando llegaba la noche, tenía que sacar las ilustraciones de ahí y ponerlas en la sala, en otro lugar, porque estarlas viendo en la noche era demasiado. Sí fue un proceso muy complicado, y fíjate que emocionalmente sí acabé agotada, porque yo, como conclusión de todos los relatos, de todas las ilustraciones, por eso escribí el poema. Ves que cierra con un poema de los rostros de la muerte. Y por ahí tengo una anotación que hice, que yo cuando empecé creí que iba a hablar sobre fantasmas, y después de 3 años de ese tema me di cuenta que en realidad estaba hablando sobre la muerte, y hablar sobre la muerte durante 3 años seguido sí es desgastante emocionalmente, y luego poner a ilustrarlos, pues como te digo, que más. De hecho yo acabé y dije, no voy a volver a escribir nunca más sobre fantasmas, ya fue suficiente, y estaba yo decidida. Y a los 2, 3 meses de que dije eso, empezaron a llegar otras ideas, como que, hey, a mí no me hiciste caso, te faltó hablar de esta otra cosa, ¿no? Y bueno, pues me comí mis palabras, porque ya llevo otros relatos escritos después de que dije que ya no iba a escribir sobre eso. Y hace rato me preguntaste sobre la figura del tío, perdón, se me pasó con contestarte. Curiosamente mencionaste a Juan Rulfo, que decía que había dejado de escribir porque pues ya no tenía quien le contara las historias, y en esta parte leyenda, parte mito, parte verdad, no sabemos qué tanto, él decía, es que se murió mi tío Celerino y por eso ya no tengo quien me cuente los relatos, y justamente por eso hice yo un relato que se llama así, El tío Celerino, a modo discreto y nada más como para mí personal y para quien se diera cuenta, de homenaje a Juan Rulfo, que desde luego para mí es de mis escritores favoritos, mexicano desde luego. Entonces quise hacer esa parte de que cuando lo dijo, cuando lo oí, ¿cómo te diré? Yo dije, sí, no creo que sea un mito, sí puedo creerlo, que sea alguien que le contaba las historias. Digo, el talento que él tenía para escribirlas de esa manera, esa es otra cosa, ¿no? Eso es indiscutible. Pero era esta manera de hacer también como un pequeño homenaje. Y pues mi familia es muy numerosa. Mi papá tuvo 16 hermanos y mi mamá tuvo 3 hermanos. Entonces, estoy llena de tíos, llena de primos, llena de tías. Entonces, sí, pues la figura del tío seguramente es muy recurrente, y seguramente están como de manera velada muchos de ellos, no uno en específico. El único que es en específico es sobre Juan Rulfo en este relato, ¿no?, del tío.
Ok, te voy a leer otros comentarios. Dice Tere Vallejo, este libro resulta doblemente valioso, ya quiero tenerlo. Se hace referencia por los dibujos. Luli NB, así está en el Face, dice saludos a ambos. Henry Paredes dice muchas felicidades, Ana Saavedra, estoy entusiasmado con tu talento. Diana Rubio dice felicidades, Ana, un excelente trabajo, ilustrar tus propios textos, se ven muy bonitos los dibujos de carboncillo. María Lozanos, felicitaciones, Ana Saavedra. Y Tere Vallejo otra vez nos vuelve a comentar, dice, creo que el material que utilizó Ana para realizar las ilustraciones fue el más adecuado para el tema. Y pues sí, porque de pronto cuando hablamos de esta cuestión del espanto, o tú qué crees, Ana, de respecto a lo que yo decía al inicio, en la literatura mexicana no existe el terror, existe el miedo, existe el espanto. De hecho, yo ni siquiera le pongo miedo, si lo manejo como el espanto, y por eso hacía referencia que se te paran los cabellos, los vellitos, te da escalofrío, tiemblas, te pulsa el corazón, pero porque bueno, en México te encuentras al charro sin cabeza, o escuchas relinchar su caballo, ves a la llorona, a la bruja, lo que sea, pero nada más la ves y ya pasó y te sucedió eso y no pasó nada, ¿no? A diferencia del terror literario de los Estados Unidos y de otro, donde esa cosa o ese ente viene a matarte, ¿no? Y aquí los mexicanos, alguien puede ver a la niña que sale del pozo 3, 4 veces y vive cerca de ese pozo, pero la niña jamás le va a hacer nada más allá de espantarlo. ¿O tú qué piensas respecto a esto? Pues yo creo que eso es lo bonito de nuestra cultura, justo y lo que nos hace diferentes de todas las otras, que para nosotros convivimos con los fantasmas, convivimos con la muerte de manera natural. Entonces es hasta cierto punto un respeto de que ellos siguen aquí, y nosotros también, y ellos siguen aquí porque tendrán sus deudas que pagar, pero nosotros ya estamos como en ese entendido, ¿no? Si es que tiene que pagar alguna deuda, ya descansará en paz, ¿no? Hay que rezar para que este espanto, esta aparición encuentre paz y ya pueda descansar. Entonces es como una manera natural de aceptar que la vida no se acaba cuando uno se muere. Entonces esa pura idea me parece fabulosa, y también por eso pues retomo y escribo sobre este tema, porque para los mexicanos en específico lo tenemos muy interiorizado, el concepto de que te portas mal y te voy a venir a jalar los pies, ¿no? Entonces, hasta nosotros mismos ya estamos tratando del más allá venir y cobrarnos, o venir y te voy a estar vigilando, o cuando me muera quiero que en mi ofrenda me pongan tal y tal cosa, no se les vaya a olvidar. Entonces, es estas ganas de no querernos ir nunca, y de también los vivos de no querer dejar ahí esas memorias nunca y seguirlos Así teniendo es. aquí entre nosotros. Así es. ¿Y cuál de todos estos entes te causó más miedo, más espanto? ¿O de cuál, vamos a decirlo así de una manera más, a cuál le sacaste más la vuelta, ¿no? ¿O cuál te entusiasmaba más escribir sobre cuál de estos entes? Pues fíjate que espanto como tal, sí me acerqué a todos ellos con mucho respeto. Como decía y como dice, que mi recuerdo no los ofenda, sí me acerqué a todos ellos, desde nuestra perspectiva de que sentimos que siguen aquí, pues entonces también traté de ser muy respetuosa, y antes de iniciar a escribirlos fue, bueno, pues voy a tratar de dejar que su memoria o su presencia descanse, y darles voz a la manera que me sea posible, ¿no? Hasta mis límites. Entonces, cada uno de ellos tuvo su importancia en el momento que los estaba escribiendo, su relevancia y su carga emocional. El que me gusta mucho a mí de manera personal, además del tío Celerino, que ese lo hice con un fin específico, digamos, es el de Mi Llorona. El relato de Mi Llorona me gusta mucho porque me permitió tratar de hermanar a todas estas versiones de La Llorona que tú decías que existen, ¿no? En todos lados, inclusive también un amigo, no recuerdo de qué, de Colombia, no recuerdo dónde, para ellos de allá es La Llorona, no es de México, allá se inició. Entonces es hasta como motivo de pleito, ¿no? No es nuestra, no es nuestra.
de discusión de dónde es La Llorona. Entonces, en este relato creo que le doy cabida a todos lados, ¿no? Todas las mujeres con cierta tragedia, y pues sabemos que en nuestro país y en nuestro continente es muy común, tristemente, pueden llegar a ser una llorona en su zona. Entonces, me gustó mucho la posibilidad de darle ese sentido. Y otro sería el de la planchada, que también es una figura muy popular también. Muy popular, y que aquí me gusta mucho de la historia, que se llama La Planchada, pero en realidad no hablamos de la planchada, ¿no? Entonces es como realmente se viven las leyendas, están allí presentes, pero no son un personaje que formen parte principal, sino son como pasajeros, pasan de aquí para allá. Y bueno, creo que eso sí, y algunos otros que ahorita se me escapan, esos son los que me vienen a la mente. Ok, Ana, ¿nos lees uno de tus cuentos para que todos los que están aquí emocionados y que ya están preguntando, pues también escuchen un poco de tu trabajo? Con todo gusto, déjame ver como cuál será bueno, cuál estará. Pues Tú dime, ¿tienes alguno alguno que sea, no sea tan largo? pues, por ejemplo, el de Tan Solo Una, que habla de esas fotografías y demás, pues, pudiera ser. Bueno, aunque sea un fragmento, Ana, digo, porque a lo mejor lo sienten cansado. O incluso El Gato Blanco, ese también tiene buena... El Gato Blanco, fíjate que ese justo le pasó a un tío, sí, a una persona de mi familia, ese relato. Hay unos que sí son así directo testimonio, casi, por no tuve yo que hacerle mucho. Y uno de esos es precisamente ese, del Gato Blanco. Ah, mira, tengo aquí, encontré el de San Pedrito, que lo veo más corto. Ah, ok. Ahí va, bueno. Este se llama San Pedrito y habla de una iglesia. Déjenme ponerles la ilustración. Esta es la ilustración, ahí más o menos se ve. Sí, ahí está. Y ahí va. San Pedrito, San Pedrito. ¿Qué no ha pasado en esa iglesia del pueblo? Yo siempre voy a la misma misa de 7. Es muy temprano y por eso me gusta. Así recibo el fresco de la mañana y me toca todo el trajín del mercado. Una de esas veces iba con mi comadre y su chamaco. Tendría unos 8 años y parecía chiva loca, corre por aquí, corre para allá. Pues ya que al llegar, que se lanza corriendo a llegar primero a la iglesia. Pero no crean que por muy devoto, tremendo que era. Y en eso quedó a don Gumaro, el de los pescados. No pude evitar detenerme a decirle que me apartara unos bagres para cuando saliera de misa. Y la comadre, que se acuerda que le llegaban visitas y también se entretiene haciendo su encargo. Total, que terminamos y seguimos directito a San Pedrito. Para esto, que el chamaco ni regresó. Ya habrá empezado la misa, dijo la comadre. ¿Qué va?, pensé yo. Debe andar haciendo travesuras en el atrio. Además, no habían llamado las campanas todavía. Al fin llegamos y mi primera sorpresa fue que el chamaco no estaba trepado en ningún árbol del atrio como le gustaba hacer. La segunda fue el grito que pegó la comadre mientras corría a la puerta de la iglesia. La puerta, de esas altas de madera tallada, estaba completamente cerrada. Pero eso no era todo. Se oía gritar desde adentro al hijo de la comadre. Lloraba y pedía a gritos que lo dejaran salir. Anda, ve, ¿cómo se habrá metido el canijo para cerrar esa puerta tan pesada? La comadre, desesperada, trató de abrirla, pero no podía. Estaba cerrada desde adentro. Y ahí fue a mí a quien se le ocurrió correr al edificio de al lado y llamarle al sacristán. Salió todo amodorrado. A leguas se notaba que acababa de despertar. Se apresuró al ver la hora. Se le durmió el gallo. Por eso yo no había escuchado ninguna llamada a misa. Te dije que un chamaco estaba encerrado y estaba allá adentro gritando como desesperado. El sacristán no me entendía y sacó el juego de llaves para ir a abrir. Se asustó al oír al niño. ¿Cómo se metió?, gritaba nervioso y no atinaba con la llave del candado. Chamaco vago, pensaba yo. Cuando por fin abrió la puerta, salió el niño todo mocoso.
¿Por qué le cerraste, Julián?, lo sangoloteaba la comadre. Mientras, el sacristán decía que la puerta estaba cerrada desde la noche anterior y que no se había levantado a abrirla a tiempo y quería saber cómo se había metido ese chiquillo. Fue difícil calmarlos a todos, sobre todo al niño que no podía ni hablar. ¿Cuándo se le pasaría? Pero después de un rato, por fin nos dijo lo que había pasado. Y al escucharlo, nos miramos de reojo y sin mediar palabra, y les aseguro que pasamos más devotos que antes a decir nuestras oraciones. Resultó que cuando el chamaco llegó, la puerta estaba abierta y había una viejita allí parada en la entrada. Al ver al niño le llamó, le dijo que fuera, que se pusiera a rezar con ella. Él no tuvo opción, le dio pesar la viejecita vestida de negro. Entraron y recuerda que se hincó y cerró los ojos para persignarse. Pero al abrir los ojos unos segundos después, no veía a la viejita por ningún lado. Volteó hacia la puerta para saber si se habrá ido a invitar a más gente a rezar y la encontró cerrada. La iglesia estaba sola y él era el único allí adentro. Ahí está ese niño, bueno, hablábamos al inicio de estas historias, ¿verdad?, de señoras, y que las iglesias, a pesar de que son los lugares más santos, pues también siempre tienen muchas historias. Henry Paredes dice, muy cierto, el maestro Juan Rulfo. Francisco Pacheco, saludos, profe. Gaby Sarrazúa también nos manda saludos. Ana, pues estamos llegando prácticamente al final, fíjate, se nos fue la hora muy rápido platicando sobre tu libro, Tierra de Apariciones, sobre este proceso creativo. Y nada más para cerrar, pues me gustaría que nos dijeras algo, digamos, que tú quieras decir y que no se te haya preguntado, pero que tú nos quieras compartir, nos quieras platicar. Bueno, pues los invito, si les interesa, pues a que me contacten para adquirir el libro, desde luego. Y por otro lado, los invito también a que empiecen a recuperar, a recopilar y escribir esas historias de su familia, porque más rápido de lo que uno se imagina, de repente se empiezan a ir esas personas que eran las que conservaban esta tradición oral, y pues creo que ahora somos nosotros los que tenemos la obligación de comenzar a contar esas historias a las nuevas generaciones, porque es cierto que se está haciendo un gran esfuerzo por recuperar esta tradición de reunirse y de contar historias en la familia, pero también es cierto que se está perdiendo. Entonces creo que es un muy buen momento para que retomemos nuestras historias de familia y para que las dejemos como un testimonio para nuestras familiares en el futuro, uno nunca sabe, ¿no? Y pues agradecerte, Jesús, este espacio. Estuve muy contenta platicando contigo. Muchos saludos a toda la gente que nos estuvo viendo. Y pues nada, que aquí está Tierra de Apariciones para quien guste. Aquí la vamos a poner, Tierra de Apariciones, para quien guste. Ya escucharon, hay que contactar a Ana Saavedra, que hoy nos estuvo acompañando desde Querétaro. Y bueno, les platico también aquí de manera rápido, pronto tendremos este nuevo libro que se llama El color de la imaginación. La portada que ven es de una niña de 7 años, Julieta Bernal Torres, y está hecho por es del taller literario de la Casa de la Cultura de aquí de San José Iturbide, el que tengo la oportunidad de ser el coordinador. Es el segundo libro ya que hacemos ahí para Casa de la Cultura. El primero fue con niños de 10 primarias, este es con los alumnos directamente, para seguirlos invitando a que se animen a participar tanto en el taller y que se acerquen. Todavía por ahí Emanuel Rivera nos manda un saludo. Saludos, Emanuel. Y esto es la nave de papel, donde para volar solamente se necesita imaginar. Es un espacio libre, es un espacio completamente independiente en el cual se trata de acercarnos un poquito a los creadores todos los lunes. Nos vemos en el próximo vuelo de la nave de papel dentro de 8 días. Que tengan bonita noche. Muchísimas gracias, Ana. Nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Gracias.